El mundo visto desde América Latina. Este es Claves. Es una coproducción del canal mexicano TVC y Deutsche Welle Televisión, el canal internacional de Alemania. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres. Y en la comoderación de este programa, mi compañera mexicana Marta Reyes. Gracias, Gonzalo. Gracias al auditorio y bienvenidos a este programa. Estamos asistiendo a una nueva edición de Claves y con nosotros están invitados muy importantes. Así es, y los vamos a presentar. Para ustedes está la doctora Ivonne Cepeda. Doctora. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Yo soy profesora del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Un honor estar con ustedes. Gracias. Y está también con nosotros el cientista alemán Günther Mayhold. Muchas gracias por la invitación. Yo soy actualmente titular de la Cátedra Humboldt en el Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias y bienvenido. Y el doctor Adolfo Sánchez Almanza, también bienvenido. Yo soy investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias. Gracias. La pobreza golpea a América Latina y especialmente a México, donde hoy estamos. Uno de los países más fuertes de la región. ¿Qué está fallando? ¿Por qué esta pobreza golpea tan fuerte a todo el continente? Yo creo que habría que pensar que la pobreza no es nada más las estadísticas de cuánto dinero se gana al día, sino pensarla un poco más ampliamente en su horizonte. Una pobreza estructural y qué es lo que afecta, y entonces sí ver de qué forma las políticas públicas se pueden ir moderando para evitar este tipo o hacer más corta esta brecha de desigualdad, ¿no? Las cifras de pobreza rondan más o menos en 52 millones, casi la mitad de la población en México, poco más de la mitad, son pobres. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando en nuestro país para sacar a la gente de esta pobreza y que no se siga hundiendo el país en esto? Bueno, las últimas cifras del Coneval, que son cifras oficiales para 2010, ya hablan de 58 millones de pobres en pobreza patrimonial. Y lo que ha fallado es la aplicación de un modelo económico combinado con políticas sociales que no han sido suficientes para resolver el tema de la pobreza. Doctor, toca el tema de los programas sociales. Si los vemos y los analizamos, los programas sociales, por lo menos aquí en México, son paternalistas. Son, como coloquialmente se dice, en lugar de enseñar a pescar a la gente, se les da el pescado. Este es un esquema que hemos visto no ha funcionado, doctor, desde su perspectiva. Sí, tiene que ver también cómo se concibe la función del Estado. Si el Estado es una institución que da limosnas, que da apoyos por un cierto tiempo o el Estado se concibe a sí mismo como un facilitador para el esfuerzo propio, para que la gente pueda asumir su función, y ahí es un eje central en todo el combate a la pobreza, es la pequeña y mediana industria, que siempre ha sido un sector muy importante para generar empleo, y ahí las políticas han sido muy débiles. La pobreza es también el resultado de una serie de problemas estructurales. Vale decir, las sociedades están organizadas de una manera tal que conlleva que unos pocos puedan aprovecharse mejor de las riquezas y unos muchos todo lo contrario. ¿Está ligado exclusivamente a eso o al bienestar de la economía, o está ligado también a la forma como se distribuye la riqueza que crea el país? Tenemos tanto en América Latina como en México esta disparidad entre gente muy rica, con mucho ingreso, y gente muy pobre, y lo tienes en la misma ciudad. Entonces, un sector es esta distribución de la riqueza económica, pero también tiene que ver con todas las estructuras sociales que ayudan a impulsar las capacidades de las personas. No se han ofrecido estructuras que ayuden a la clase baja o media baja a adquirir un mayor nivel de vida o un bienestar de vida. Ya no es tanto adquirir cierta posición económica, sino que tengan un mayor bienestar de vida y que disfruten de ese bienestar de vida, más allá de si ganan X cantidad de dinero o no lo ganan. Que yo creo que estaremos de acuerdo aquí en este panel que la pobreza que estamos tratando aquí no es exactamente cuánto gano o no, sino las necesidades básicas cubiertas, como son alimentación, vivienda, educación, etcétera, son las que estamos aquí tratando, ¿no? Y un punto importante, creo yo, es la cantidad o la diversidad de paisajes y de realidades que hay, no solamente en México, sino en América Latina. No es lo mismo una pobreza rural
que una pobreza urbana, y creo que de ahí también podríamos partir. No se pueden tratar iguales ese tipo de pobrezas. No, evidentemente, y de hecho la pobreza rural es más intensa. Porque la población que vive en localidades dispersas, aisladas, tiene menos satisfactores, más difícil el acceso a los bienes y servicios menos oportunidades de empleo. Entonces es más difícil desarrollar estrategias de superación de la pobreza en zonas rurales, pero no quiere decir que sea imposible. Gran cantidad de los recursos potenciales que tienen nuestros países están en zonas rurales, justamente. En México, los estados Guerrero, Oaxaca, Chiapas, por ejemplo, es en donde tienen gran biodiversidad, tienen recursos hídricos, en fin. Entonces, esa es una cara de la moneda. Y la otra es que cuando no se resuelve la pobreza en los lugares de origen, la población emigra, va a las zonas urbanas, a las áreas periféricas, y ahí se generan cinturones de miseria. Y hay que atender también a esta población pobre urbana. Aquí me gustaría que habláramos de esto que estaba yo centrándome y no sé si coincidan. Estudios revelan que un niño que nace en una zona rural, evidentemente, o la probabilidad de acceso a servicios y a niveles de educación, de salud, es mucho menos probable que los tenga que un niño de zonas urbanas, doctor. Eso creo que es evidente, que hemos visto que el Estado se está desapareciendo de alguna manera de ciertas áreas, esto porque no ve mucho fruto en una actividad económica, y por el otro lado el ajuste de las décadas pasadas ha implicado el retiro de presencia del Estado. Por otro lado, hemos visto programas como Fomecero en Brasil o Oportunidades en México que ven las posibilidades en transferencias directas a las poblaciones afectadas, con la obligación que manden, por ejemplo, los niños al colegio, etcétera. Entonces, sí existen instrumentos que han mostrado alguna efectividad en reducir la pobreza absoluta, por lo menos. Pero hay, por ejemplo, en Europa una enorme preocupación en amplios sectores por ayudar al desarrollo de algunos países. Es el caso, por ejemplo, que la Unión Europea apoya algunos proyectos destinados a fortalecer las economías, a mejorar la condición de la gente en situación de pobreza. También lo hacen las iglesias. ¿Sirven realmente estos planes que llevan adelante los europeos? Y si sirven, ¿cómo se podrían hacer todavía mucho más amplios? De hecho, estos programas solamente pueden aportar experiencias, desarrollar casos ejemplares, enseñar ciertas metodologías, pero el problema es tan grande que dependerá de los mismos estados por asumir estos programas, y uno de los ejes de debate que tenemos entre Europa y América Latina con referencia a esta situación es que los estados, la mayoría de los estados latinoamericanos, no generan suficiente ingresos desde su propia población, porque tienen una cuota impositiva como México del 11-12%, mientras que en Europa andamos por el 40-50%. Entonces hay que ver tanto la parte de ingresos como la parte de egresos. San Juan Grijalva es una comunidad chiapaneca que podría ser un ejemplo de modelo sustentable, en donde se va a la comunidad, se les enseña a trabajar, se les hace todo un modelo de ciudad, y exactamente ellos ya no necesitan que les den el pescado, ellos ya saben pescar. Este modelo podría ser repetido en otras comunidades del país. México tiene la capacidad económica y de políticas públicas suficientes para repetir el modelo. Sí, partimos del hecho, con un enfoque de redes, de que en cualquier lugar del territorio puede haber potencial de desarrollo y puede haber capacidad de superación de la pobreza recurriendo a sus propios recursos. Pero no es suficiente. Por ejemplo, en esta relación local-global, sí se piensa en mecanismos de solidaridad, por ejemplo, con el café orgánico, donde localidades de Chiapas pueden sembrar café orgánico, enviarlo a Europa y en Europa pagar un sobreprecio para mantener el ambiente local. Y esos son mecanismos que van más allá de lo local mismo. Pero sí hay muchas alternativas. El tema es no ver de manera estandarizada la superación de la pobreza, que ya vimos que ese ha sido el gran fracaso. Querer aplicar un solo modelo a realidades regionales diferentes, ¿no? Ahora bien, pareciera ser que esta pobreza está ligada, está relacionada directamente con serios problemas, como la violencia, como el narcotráfico, como el crimen organizado. No en su totalidad, pero hay raíces que allí se enmarcan. ¿Es la pobreza también, por lo tanto, la madre de la mayoría de los problemas que tenemos hoy en las sociedades latinoamericanas?
No, yo más bien diría que la pobreza va aunada a los problemas y que finalmente la brecha de miseria que tenemos, la brecha de desigualdad, hace que la población sea más vulnerable a participar en este tipo de actividades delictivas porque finalmente les ofrecen una opción de desarrollo. El problema de migración que tenemos, que ya había comentado Adolfo, sobre de migración de comunidades rurales a comunidades, bueno, a ciudades o a centros urbanos, también se ve, digámoslo así, afectado por los problemas de narcotráfico o problemas de delincuencia, porque estas organizaciones les ofrecen una salida fácil y una salida que les representa también un ingreso económico que no están obteniendo de las actividades del campo o de otras actividades que también son tradicionales dentro de la comunidad. Yo me quiero meter un poquito en el contexto histórico de México como país. Latinoamérica se repiten estos modelos. Las dos luchas sociales más importantes que ha tenido México, que es la independencia y la revolución, tuvieron su detonante en la desigualdad social. De una hace 200 años, de la otra 100, y México y Latinoamérica siguen igual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha faltado en esas luchas para que realmente se termine con la desigualdad? No estoy seguro si podemos afirmar que todo sigue igual, porque ha habido cambios en la composición de las mismas sociedades, ha habido un proceso de urbanización, un proceso masivo de migración, que es una exportación de la pobreza de alguna manera a otros lados. Entonces sí hay válvulas de escape que también tienen un efecto sobre la sociedad. Lo que hemos visto es que las estructuras de poder y la composición de las élites se han mostrado bastante constantes y bastante imponentes para la política. Y cuando hoy hablamos sobre la posibilidad que surjan nuevas clases medias, especialmente en los países asociados al boom de las materias primas, entonces hay por lo menos un indicio de que puedan cambiar la composición y que haya condiciones de movilidad social, que es lo que más necesitan estas sociedades para afectar la estructura tradicional. Una estructura tradicional que se ve también cuestionada. Ahora bien, siguiendo un poco con lo que nos decía Marta, da la impresión de que hoy en América Latina hay una conciencia mayor de la necesidad de superar esta pobreza, y al mismo tiempo esto se transforma en una lucha política. Y hay enormes sectores que dicen, no señor, esto hay que cambiarlo de forma radical, tenemos que hacer una revolución bolivariana, dicen otros dicen no, tenemos que hacer una revolución ultraliberal. En todo caso, ahí tenemos un punto de desencuentro y al mismo tiempo tenemos un punto que podría convertirse en una verdadera explosión si los niveles de pobreza continúan creciendo. En varios de nuestros países se ensayó este modelo neoliberal durante ya 3 décadas y los resultados pues no son nada buenos. Y esto nos lleva a replantear ese modelo, a la necesidad de modificar esta distribución del ingreso, el tema de la desigualdad. La CEPAL recientemente ha estado insistiendo mucho en el tema de la desigualdad como un factor clave al que tienen que dedicarle tiempo las sociedades. Entonces, hay otras ideas que están avanzando. Por ejemplo, el enfoque de derechos. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales están ahora ofreciendo líneas alternativas. Claro que esto implica revisar el papel del Estado, como decía Gunther. ¿Qué tipo de Estado tenemos? Ya le apostamos mucho tiempo al mercado y vimos los resultados de la desigualdad y en el aumento de la pobreza. Ahora la necesidad es tener un nuevo Estado, no el Estado anterior, digamos, que monopolizaba todo el poder, sino un Estado que apoye a la sociedad civil y que genere otros modelos, otras interacciones. ¿Realmente es una solución? Tenemos experiencias de países en América Latina que le otorgan al Estado un papel mucho más de un Estado fuerte. Al parecer tampoco se resuelve el problema de la pobreza en los países del ALBA, por ejemplo, que están detrás de ese modelo. Sí, no es suficiente. Estamos hablando de 3 dimensiones aquí: Estado, mercado y sociedad. Es una nueva mezcla la que tenemos que incorporar, en donde la sociedad civil tiene que ser más protagónica, participar más en su propio desarrollo. Y el Estado
de alguna manera como garante de esos derechos de la ciudadanía. Pero no es fácil, o sea, se han ensayado modelos de los que se van más hacia la importancia del Estado, hacia el mercado, y ninguno de los dos ha funcionado totalmente. Entonces, estamos en una etapa en que tenemos que construir otro tipo de sociedad, ¿no? Aquí valdría la pena mencionar lo que está pasando a nivel mundial. No solamente es Latinoamérica la que está en este momento afectada por las crisis económicas. Estamos viendo la situación en Europa, por ejemplo, que bueno, arrastrada por Grecia se fueron hacia abajo todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos y sus crisis también recientes. ¿Qué está pasando a nivel mundial que las cosas parecen no estar funcionando? Estamos viendo con la crisis en Europa un dramático caso donde el desequilibrio social se ha vuelto pan de todos los días. Es decir, si vemos, por ejemplo, el desempleo en España que anda por el 21%, que es una cuota bastante alta que ya va a los límites de los seguros de desempleo que pueden financiarse. Y por el otro lado, estamos viendo que hay nuevos grupos más vulnerables que no vimos antes como afectados. Son los jóvenes, son la gente de la tercera edad, son los que tienen enfermedades crónicas, etcétera, y donde necesitamos desarrollar políticas no solamente de asistencia social, sino en un espacio mucho más amplio de educación, de generación de empleo, y esto es justamente lo que decía Adolfo, un carácter integral a la solución y que no solamente va de este Estado, sino va en la combinación de los tres espacios que deben participar ahí. Una etapa histórica se vivió con la caída del muro de Berlín. También el muro de Berlín le dio aires a la globalización, y a partir de esa globalización se han destruido algunos modelos que aparentemente eran mucho más confiables a la hora de enfrentar los problemas de las desigualdades, como el modelo de economía social de mercado, modelo muy alemán por lo demás. ¿Hay que olvidarse para siempre de la posibilidad de un estado de bienestar social o de economía social de mercado? No creo que en la economía social de mercado hay una concepción de estado de bienestar, porque justamente la idea es de limitar las fuerzas de mercado en cierta medida, no para romper la lógica del mercado, ¿no? El punto clave que hay que ver, como ya mencionaba, qué tan factible es que el Estado pueda asumir un papel más activo, y si lo asume en base a un diagnóstico de las necesidades de la población, de los sectores más vulnerables, o si lo asume desde un punto de vista populista. Es decir, si vemos ahora que aquí se sacan bonos de vivienda, se sacan tarjetas para asistencia social en las campañas electorales, entonces ya no se pregunta por los más necesitados, se utiliza políticas sociales para fines políticos. Y entonces va a ser muy difícil que de esto resolvamos el problema de la pobreza. Una perspectiva de desarrollo que evidentemente quieren tener la mayoría de los países de América Latina. Y en esa perspectiva, evidentemente, hay que terminar con la pobreza. ¿Puede un país como México, por ejemplo, que tiene tantas posibilidades y recursos, permitirse tantos pobres si quiere desarrollarse? No. Una sociedad como la mexicana no es viable con esa proporción de pobres. Es demasiado el rezago que tenemos. Si lo vemos por el lado del ingreso, hay una desigualdad enorme, una alta concentración del ingreso y una polarización que dificulta lo que sería un desarrollo democrático de un país. Entonces, ningún país se puede dar ese lujo. Entonces, el asunto es cómo podemos hacer para ir amortiguando, reduciendo, enfrentando la pobreza y la marginación, que sería pensar en esos dos métodos básicos, ¿no? Medir el ingreso, pero necesidades básicas insatisfechas también. Y el Estado sí tiene la obligación de garantizar un cierto nivel de vida mínimo, el piso social básico a la población, y eso tiene que ver con el cumplimiento de sus obligaciones en necesidades básicas insatisfechas. Entonces estamos pensando ahí en cosas muy concretas, una política de salud, política alimentaria, política de vivienda, el tema de la educación. Un país como nosotros que no tenga un nivel educativo
superior a preparatoria, pues está condenado a depender de países con alta tecnología. Entonces, invertir en lo que se llama capital humano es una de las salidas de la pobreza, pero la otra es la generación de empleo. Si no tenemos un crecimiento económico más alto, en las últimas 3 décadas el PIB per cápita en México fue de 0.6%. Un país así no puede tener crecimiento económico, aunque no estamos de acuerdo con teorías de que el crecimiento económico resuelve la pobreza automáticamente, pero si no hay crecimiento es peor. Es precisamente un poco a lo que me refería hace un momento cuando yo hablaba de capacidad o de voluntad, y me refería yo al gobierno o a las autoridades. Hace poco se aprobó en la Cámara de Diputados el derecho a la educación preparatoria como obligatoria ya, y también el derecho al agua, el derecho a muchas cosas, pero realmente esas políticas no aterrizan en la realidad del pueblo. Es que si tú las piensas, Marta, desde un enfoque urbano, se te hace muy sencillo pensar que lo tienes a la mano, que tienes acceso a todos estos servicios. Pero si lo piensas en realidades urbanas, entonces la historia ya es distinta. No tienes la infraestructura para dotar de estos servicios a la población, aunque tú legalmente hayas dicho, sí, yo lo voy a hacer, que ese es un problema. Una irrealidad, no sé si coincidan. No, eso creo que es en todas las sociedades, que lo que se declara en la Constitución no es automáticamente realidad, y hemos visto muchas constituciones latinoamericanas que representan un libro de peticiones al Dios, etcétera, y no son realmente la base para una política social, sino la política social tiene que definirse desde las necesidades de la población, tiene que integrar además los diferentes niveles de gobierno. No nos ayudan necesariamente fondos asignados solamente a las presidencias, necesitamos bajar a nivel de los municipios, porque ahí es el trabajo en el territorio. Hay una cantidad de riberas que hay que incluir en un diseño oportuno de una política social, y bueno, conocemos en Europa, en América Latina, en Asia, que siempre solamente se logran políticas parciales de un gobierno de su turno de 4 a 6 años, y después se inventa una nueva cosa, entonces no hay continuidad para realmente profundizar. Es decir, tenemos que aunar esfuerzos y sobre todo tener una decisión política de una sociedad, de un país, para acometer tareas como esta de la superación de la pobreza. Pero al mismo tiempo mucha gente dice, no, con eso no basta con un manifiesto político. Lo que necesitamos es un cambio político. Los modelos que se han estado aplicando en América Latina últimamente, sobre todo el modelo de economía ultraliberal, no funciona. ¿Es posible cambiar ese modelo? ¿A qué precio? ¿Y cómo podría hacerse para que todo transcurriera en paz después del cambio? Bueno, es difícil decir cómo, pero digamos, hay ejemplos en mismo México, en su historia, de cómo con la Revolución Mexicana la población se rebeló contra un sistema. Después tuvimos algunos gobiernos más progresistas y luego ya vinieron los contrarrevolucionarios, ¿no? Y recientemente esta etapa neoliberal. No es fácil dar recetas, pero sí se puede pensar en alternativas en donde haya un empoderamiento de la sociedad civil. Y eso pasa por una verdadera democracia y por una organización social más fuerte. Y entre algunas de las cosas que ya se están haciendo es, por ejemplo, la idea de fortalecer municipios. Aquí en México el problema es que tenemos 2.450 municipios y de esos alrededor de 800 son viables en el sentido que tienen equipos técnicos, tienen ciertos recursos, son los más urbanizados, pero los rurales están en graves rezagos. Ahí hay que fortalecer. Y eso tiene que ver con el desarrollo regional, el desarrollo local, tener un modelo diferente en el territorio. Por supuesto estamos hablando de democracia, de participación ciudadana y de voluntad política. Y cuando estas acciones no funcionan de una manera integral, pues las sociedades locales se van, digamos, diluyendo, lo que se llama el tejido social se va deteriorando y la gente se va haciendo escéptica o se prestan también a actividades ilícitas. Entonces, no es fácil, pero sí yo rescataría que en varios lugares de nuestro país hay algunos esfuerzos, iniciativas de ciudadanos, programas que a veces prenden,
por ejemplo, programas como Pueblos Mágicos o iniciativas locales en donde la ciudadanía está participando más. Y no va a venir de arriba, ¿no? Las élites políticas que tenemos y económicas han sido muy egoístas, se han preocupado por sus intereses y el tema de la distribución de la riqueza sigue siendo una tarea pendiente en nuestros países. Aquí, por ejemplo, tenemos economías bollantes actualmente, como lo es Brasil, como lo es la India, como es China, que, bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que no fue la sociedad la que empujó la economía, fueron los gobiernos, y son países que podemos tomar como referentes. ¿México podría copiar algún ejemplo de ellos, cada uno de ellos algo, o alguno de ellos podría ser más ejemplo para nosotros? Es muy difícil porque las dinámicas de estos países son muy diferentes. Tenemos los países como Brasil, Argentina, Chile, que ahorita viven de la bonanza de los recursos primarios. Y el efecto en las sociedades es que se genera mucho ingreso, pero no necesariamente bien distribuido. Lo vemos en las grandes plantaciones de soja, etcétera, que no son para la mayoría de la población, sino son grandes terratenientes que hacen el negocio. Es decir, aunque se genere un recurso alto, no necesariamente es bien distribuido, ni tampoco es en favor de las sociedades cuando pasan por un proceso de reprimarización de su economía. Es decir, por años hemos tratado de desarrollar procesos productivos con mayor valor agregado. Mucho de lo que pasa ahora es exportación de la materia prima así como está. Genera por el momento una bonanza, pero no necesariamente sostenido. Entonces creo que hay que ver también cada caso muy en específico. México ha tenido el caso del petróleo, donde es casi la misma situación de un sector que es desconectado del resto de la economía y por lo tanto no genera mucho empleo, etcétera. Pero precisamente ese es un tema que interesa muchísimo. ¿Cómo se podría proyectar el cuadro futuro si los países siguen manteniendo ese modelo de los commodities y de la exportación de materias primas, frutas? ¿Hacia dónde nos puede llevar? Porque parece ser que algunos quieren seguir por mucho tiempo con ese modelo. Es un modelo tradicional y los países tienen que decidir por qué camino quieren tomar. Hay elementos como moderar o formatear el asunto de manera diferente. Tenemos en Chile el fondo que están acumulando para, digamos, apaciguar crisis que podrían aparecer en el sector primario. Tenemos en Noruega el caso de un fondo de futuro donde se acumula dinero para la inversión en educación, en desarrollo tecnológico. Sí hay instrumentos como aprovechar mejor los ingresos de la actualidad con miras de futuro. Pero al final de cuentas los países tienen que decidir qué camino de tomar. Tenemos un caso muy específico que es Corea, un país sin ningún recurso natural que tomó una decisión de que va a invertir con full en el tema de educación y desarrollo científico y están gastando encima del 10% del PIB en este sector y han resurgido, digamos, de un país pobre a un país que está muy adelante en economía hoy en día. Entonces, sí hay posibilidades, pero hay que generar el consenso, hay que generar un compromiso de todos, especialmente de las clases pudientes, para que un modelo de país de esa índole pueda funcionar. Vuelve a salir el tema de la voluntad y de la capacidad entonces también, ¿no? Y en discutiendo el modelo neoliberal que priva en varias partes del país, ¿qué papel juega el libre comercio, los tratados de libre comercio en este ciclo de capitalismo y de poco reparto de la riqueza, etcétera? Es que los tratados de libre comercio hay que pensarlos más allá de un simple intercambio de bienes primarios, como se ha pensado hasta ahorita. Y bueno, habría que también revisar con lo que le está sucediendo a la Unión Europea en este momento, si realmente toda esta política de pasos escalonados de los tratados de libre comercio es realmente lo que va a generar un bienestar en la población. Finalmente, el problema de la pobreza tiene que ver con esta búsqueda por un bienestar de tu población, más allá de una riqueza, una generación económica de cierto capital, ¿no? O sea, es cómo eso se traduce en un bienestar para tu población, cómo eso se traduce en cubrir las necesidades básicas que mencionaba Adolfo, ¿no? Que muchas veces eso pasa en las sociedades, ¿no? Escuchamos los discursos de nuestras autoridades, es que el bienestar que tenemos
tenemos y a nivel macroeconómico hemos hecho todo, México en 2 sexenios no ha tenido crisis, pero la gente aquí no lo siente, la gente cada vez se siente más apretada y más oprimida, cada vez le alcanza menos ese sobre que le llega mensualmente o quincenalmente. Exacto, y ese es el problema, que tú estás viendo en tu realidad cotidiana que no está habiendo ese avance, por más que se diga a nivel oficial de no hemos tenido crisis, sí, pero eso cómo me representa un mayor bienestar. ¿Y eso realmente es, digamos, una mentira o sí existe ese nivel macroeconómico boyante, aunque la sociedad no lo sienta? Me gustaría que nos lo explique, doctor. Sí, sí podemos decir que a partir de la crisis de 95 México tuvo que aplicar una serie de medidas macroeconómicas como contraer el gasto público, bueno, se privatizaron muchas empresas, se tuvo más cuidado con la deuda pública, pero es como se dice, es un Cadillac de lujo pero que está estacionado y en la medida en que no avanza pues no nos sirve tenerlo ahí. Por eso se ha planteado que se puede incluso rebasar un poco el déficit público siempre y cuando la economía crezca. El tema no es tener una visión dogmática de que el déficit sea cero y ya ahora es por ley, sino que puede haber ciertos déficits que sean controlables en la medida en que ese déficit contribuye a generar crecimiento, eso es correcto. Entonces, en lo macro no estamos tan mal, no quiere decir que estemos exentos de choques externos. O sea, la crisis en Europa o Estados Unidos nos va a afectar, pero se puede decir que tendríamos una mejor capacidad de respuesta. Pero el tema no es ese solamente. Es decir, ¿qué hace la población mientras si no tiene empleo, si no tiene ingreso, no tiene una oportunidad de vida? Y entonces la política social no va a ser suficiente, nunca. Justo eso es lo que ha dado lugar al nacimiento de un movimiento muy fuerte en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, también aquí, el movimiento de los indignados. ¿Qué perspectivas tiene? ¿Qué significado tiene en primer lugar este movimiento para Europa y qué significado tiene de cara al futuro? ¿Es esa una alternativa de los que no tienen nada de expresar su rechazo a este sistema por un lado y por el otro lado buscar de modo pacífico un camino que permita hacer un cambio de estructuras para no seguir con este camino que al parecer nos lleva al desastre? Pues es un mensaje a la política muy claro que dice hay sectores excluidos que no se están tomando en cuenta y que no están aceptando el camino actual de las sociedades. Pero por otro lado, lo de la indignación es una actitud medio pasiva. Es decir, no tiene agenda propia, es decir, solamente documento mi rechazo a la situación actual y eso implica que no estoy realmente con un programa sobre el cual presionar a las instituciones. Entonces, sería necesario, y esa es una situación lamentable que tenemos en todo eso, estamos nos articulando contra Wall Street, pero todos sabemos que sin Wall Street no va a funcionar. Entonces, como que ahí hay mucha tela por cortar todavía en el futuro para arribar a una propuesta que sea capaz de poner en jaque a la política. Es decir, siguiendo la experiencia de Alemania, el rechazo a la política nuclear se convirtió después en un movimiento político antinuclear y después un movimiento más amplio, que son, por ejemplo, los verdes de Alemania. Es decir, este movimiento tendría que buscar ese tipo de articulación. Sabemos de todas las investigaciones que los movimientos que tienen un tema son los más eficientes en lograr éxito en la sociedad. Y en el momento que tenemos solamente me siento indignado, como que es no tan concreto para que tú puedas decir que de ahí surge un empuje que pueda dar éxito. En este sentido, falta mucho de proceso interno a este movimiento para que arribe, qué sé yo, a pedir que hagan impuestos a las transacciones de capitales o que haya una mayor reglamentación de las bolsas, etcétera. Es decir, a este punto creo que todavía no hemos llegado. ¿No puede tomarse este tipo de movimientos con una presión social cada vez más creciente hacia las autoridades, hacia los gobiernos para que cambien ese régimen? No es esa forma para cambiarlo. Es que el problema sería que solo se tomara así. O sea que, porque volvemos al mismo esquema de yo ciudadano no me siento atendido por mi gobierno, entonces me siento indignado y le digo a mi gobierno, dame lo que no me has dado. Pero entonces yo como ciudadano, ¿qué es lo que estoy haciendo para que esta sociedad también se desarrolle? O
sea, lo que estás buscando es no únicamente que ahora sí que papá gobierno te dé todas las necesidades o cubra todas tus necesidades, sino cuál es tu voluntad o tu capacidad como población para hacerlo. Si hay un piso mínimo que tienes que cubrir como gobierno, pero ¿y después? O sea, ¿yo cómo puedo salir adelante? ¿Cómo voy a desarrollarme? O si realmente cómo quiero yo hacer esta sociedad. Que eso es a lo que estás hablando con una ciudadanía activa, no nomás ir y Protesta votar. social. Sí, Somos muy optimistas, desde luego, pero de hecho nos encontramos que ahora estamos hace poco comenzando un nuevo decenio, crecen los precios de los alimentos. Por otro lado, nos encontramos con que disminuye el gasto social, nos encontramos con que aumenta la concentración de la riqueza y nos encontramos además con una situación de crisis mundial. ¿Es un cuadro optimista para la superación de la pobreza? No. Y justamente el aumento en el precio de los alimentos y ahora a partir de los efectos del cambio climático, de las sequías y todo eso, pues está significando un aumento de la pobreza, sobre todo de la pobreza alimentaria, ¿no? Que es el núcleo duro de la pobreza. O sea, el pobre extremo, digamos, es aquel que no tiene ingresos para satisfacer sus necesidades alimentarias. Y en la medida en que los precios de los alimentos aumentan, esta pobreza, este fenómeno aumenta. Entonces el escenario mundial no es nada halagüeño, o sea, estamos de hecho en las puertas de una crisis mundial por el terreno alimentario, pero también por lo ambiental y no digamos en el terreno financiero, ¿no? Entonces es un momento crítico para el mundo. Y sin embargo, yo creo que hay que mantener ciertas utopías o ciertos modelos. Por ejemplo, esta idea de los derechos, a mí me parece muy importante sostenerla. Los derechos de las constituciones, los derechos humanos, los sociales, todos esos son modelos que hay que seguir. Es decir, aunque no haya recursos ahora, no quiere decir que no sea un derecho o una ambición legítima de cualquier persona, que por haber nacido en cualquier lugar tenga cierto derecho a una calidad de vida mínima. Ahora, que eso no se pueda cumplir porque no hay recursos, porque no hay un esquema operativo es otra cosa. Pero hay que tener ese modelo, un modelo de una sociedad optimista, porque si no sería peor, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no sé, a mí me sorprende, digo, sí coincido en que debe haber modelos, pero también pienso que a lo mejor es estar viviendo como una fantasía. Yo tengo derecho a educación, yo tengo derecho al agua, tengo derecho a estudiar, pero no tengo ninguna oportunidad. No sé qué opinen. Bueno, como dije, en la Constitución de Brasil también existe el derecho al deporte. Es decir, podemos realmente asumir una política de declarar todo como derecho o nos restringimos a lo que son los esenciales. Y creo que con toda la política de los objetivos de milenio que hemos definido como el piso básico y donde estamos en un proceso de revisión ahora a nivel mundial, podemos detectar que ha habido avances en ciertas áreas, no, en otros sí. Entonces como que no todo es gris y negro. Por el otro lado, creo que lo que falta realmente asumir es lo que tú dijiste, lo de la voluntad y de la presión y del activismo, porque digamos sin este esfuerzo no nos vamos a poder salir de esta situación y en ese sentido creo que es un llamado a todo ciudadano para que se active en aras de mejorar la situación y reclame al Estado, pero aporte también la parte suya. Pero también hay una crisis de la cual no hemos hablado y que tiene que ver también con los dramas que tenemos y entre ellos también la pobreza, que es la crisis de valores. Hay, al parecer, en el mundo en que vivimos, un abandono de eso. Y cuando, por ejemplo, la gente pregunta por qué tiene tanta fuerza la iglesia o las iglesias, es porque allí al menos hay algunos valores que no los apreciamos ya en otros sectores de la sociedad. Y entonces, ¿hasta qué punto la clase política, hasta qué punto la clase sindical, hasta qué punto los empresarios deberían retomar principios que parece que olvidaron, los que tienen dinero, echándose el dinero al bolsillo y tienen tanto que ya se olvidaron de los pobres? El compromiso con los pobres, del cual tanto se habla, es algo que debiéramos fortalecer también en la búsqueda de caminos, la búsqueda de salidas. Es que lo que se ha perdido es este sentido de comunidad, este sentido de pertenencia a una ciudad de la que todos somos responsables. Ya se ha hablado de la idea de derechos, pero la idea de derechos va cargada con
una idea de responsabilidad. ¿En qué sentido? Sí, yo tengo derecho, pero también soy responsable de cuidar esos derechos y soy responsable no solo de mí y de mis intereses como individuo, ciudadano individual, sino de mis intereses como comunidad, de ese cuidar y velar por el otro, que es a lo que nos referimos con ciudadanía y es a lo que nos referimos con la idea de empoderamiento de ciertos sectores a nivel comunal o a nivel, digamos, comunitario. Hay ciertos ejemplos de empoderamiento de microcréditos donde van enfocados específicamente a las mujeres. ¿Por qué a las mujeres? Porque las mujeres se ha visto que sí se hacen cargo de llevar esos proyectos a buen término. Nada más. Que los hombres tienden a usar el dinero que se pide en estos microcréditos. Que gobiernen las mujeres. A otra entonces. cosa. Que se defiendan los hombres, es lo que estaba yo Empiecen pensando. a gobernar las mujeres, no estaría mal, ¿no? Pero es que porque se ha detectado un sentido de responsabilidad en las mujeres de llevar ese proyecto a buen fin. Y es una rendición de cuentas que es lo que estamos tratando de también fortalecer dentro de la sociedad civil. Pues estamos casi llegando ya a la recta final de esta emisión. Pues no sé, el punto de vista sobre esto de las mujeres, decía yo, aquí vemos 2 y 3, él está a favor de las mujeres. ¿Qué piensa, doctor? No, es cierto que algunas experiencias como el Grameen Bank, por ejemplo, han demostrado que las mujeres pueden ser buenas administradoras en microempresas, pero también es una visión parcial del tema, es decir, las mujeres son parte integrante de familias, entonces el tema es cómo se redistribuyen las cargas dentro de las familias, las funciones y luego el marco económico en el que se ubican. Y otro punto importantísimo, por lo menos en las economías latinoamericanas, la mujer en la mayoría de los casos o en muchos casos es cabeza de familia, que es otro punto que también estaría a favor, pero nos estamos distorsionando a lo mejor ya cuestión de género y no de pobreza. Bueno, tiene que ver con la solución de la pobreza Sí, también. ¿verdad? Por ejemplo, el programa Oportunidades en México tiene un enfoque de género. Se le dan los recursos, las transferencias monetarias van a las mujeres, no van a los hombres. Eso genera otros problemas dentro de las familias, ¿no? Porque se desempoderan los hombres y entonces hay también una crisis interna de integración familiar. Pero bueno, es parte de los efectos de las políticas. Los efectos de las políticas que hasta ahora han sido desgraciadamente en general negativos. Sin embargo, todos sabemos que cada uno de nosotros tiene una enorme responsabilidad y esa responsabilidad implica preocuparse por los que más sufren y los que más sufren en nuestra región son los pobres, sobre todo si son niños o son viejos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.